Mi nombre es Mario Mejía Cardona. Voy a hacer una explicación sobre la contratación estatal. Hay que tener en cuenta que los fines de la contratación son surtir de bienes y servicios a la administración pública y en este proceso se debe cumplir con los principios de igualdad, transparencia, selección objetiva, tener en cuenta las reglas de subsanabilidad y desarrollar las diferentes etapas de la contratación, como son la etapa precontractual, en donde se hace toda una valoración de la planeación, la etapa contractual con el perfeccionamiento del contrato, con el cumplimiento de los requisitos de ejecución y la ejecución misma del contrato, así como la etapa postcontractual que hace referencia al ejercicio de la facultad de uso de las garantías y la liquidación de los contratos. Las bases legales de la contratación se inicia desde la misma Constitución Política, está en donde se exige el Estatuto de Contratación Estatal, el que fue expedido por la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 del 2007, también por la Ley 1474 del 2011, y estas normas fueron reglamentadas en diferentes ocasiones, la última de ellas a través del decreto 1510 de 2013, que es la norma que se encuentra vigente en este momento y la que debemos todos aplicar. También hay que tener en cuenta que Colombia Compra Eficiente expide sus manuales, los cuales, con fundamento en la norma, establecen los procedimientos que se deben seguir en el proceso de contratación. Las modalidades de selección establecidas en la ley son la de mínima cuantía, que corresponde al 10% de la menor cuantía, que es calculada con fundamento en los presupuestos de cada entidad expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes. La selección abreviada, regulada en la Ley 1150, la licitación pública, partiendo de la base que el proceso contractual debe ser un proceso de selección, el concurso de méritos para unas contrataciones especiales de acuerdo con su naturaleza, y la contratación directa, que es el mecanismo excepcional mediante el cual la administración puede realizar contratos sin surtir los procesos de selección. La mínima cuantía. Esta es una de las modalidades más empleadas en las entidades públicas, ya que el tiempo que se emplea para su desarrollo es más corto que en las demás modalidades y porque la mayoría de las contrataciones que se deben hacer por las entidades son de presupuesto, situaciones que cumplen con las exigencias hechas por este tipo de contratación. La planeación es uno de los principios más importantes de la contratación estatal, pues de esto depende el éxito o el fracaso del proceso contractual. Lógicamente, la mínima cuantía no es la excepción para la aplicación de este principio. Requisitos de los estudios previos. Los estudios previos deben describir la necesidad, el objeto a contratar, establecer las condiciones técnicas exigidas, establecer el valor del contrato, el plazo de ejecución y contar con un certificado de disponibilidad. Por su parte, los estudios del sector deben revisar otros procesos, deben informar precios y calidad de otros posibles proponentes, información de esos proponentes, a fin de verificar cuáles son las condiciones de riesgo en las que se va a iniciar el proceso. Invitación a participar. Los requisitos de la invitación deben ser el objeto a contratar, las condiciones técnicas, el valor estimado, la capacidad jurídica, los requisitos de experiencia que deben acreditar los posibles proponentes, las condiciones técnicas, las condiciones financieras cuando sea necesario, el cronograma del proceso, el plazo de ejecución, las garantías si son requeridas y el término de la invitación. Los pasos para la elección del contratista. Debe hacerse un acta de cierre del proceso, designarse un comité evaluador con los expertos de la entidad, debe disponerse de un informe de evaluación, el cual debe ser publicado en el SECOP, debe recibirse la oferta y que en caso de ser aceptada se convierte en el contrato. Soy Carmenita Ortiz. En la etapa contractual
se lleva a cabo el perfeccionamiento del contrato, donde se registran las partidas presupuestales que se afectarán, la determinación de las garantías del contrato y además en esta etapa se da inicio y se ejecuta el contrato. En el caso de la cuantía mínima, esta etapa se suple con la carta de aceptación de la oferta, donde están todas las condiciones establecidas en la invitación. En la etapa postcontractual, se tiene como propósito hacer un ajuste final de cuentas y finiquitar el objeto contractual, incluyendo en esta etapa el acta de liquidación, donde se plantean aspectos como el equilibrio financiero, la utilización o no de las garantías, si fue el caso, o la terminación anticipada del contrato. Pasamos a las modalidades de contratación. En primer lugar, tenemos la selección abreviada, que se aplica en aquellos casos cuando la entidad va a adquirir bienes y servicios de características uniformes y de común utilización, entre otras. En esta modalidad prevalecen criterios de precio y calidad. Otra modalidad es el concurso de méritos, que se adelanta en el caso de contratar servicios de consultoría, estudios y diseños. En la evaluación prevalecen aspectos de experiencia y calidad. Otra modalidad de contratación es la licitación pública, que es un procedimiento por cuyo medio se promueve la competencia, invitando públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en proporcionar obras, bienes y servicios que no fueren consultorías, y que procede cuando el valor y objeto del contrato sea complejo y, de acuerdo a los recursos que ejecute la entidad, sea de un mayor valor. La duración del proceso es de aproximadamente 3 meses. Contratación directa. Objeto. Su uso es para casos especiales únicamente, a diferencia de la licitación pública y la selección abreviada. En la contratación directa no se requiere adelantar un proceso de selección por convocatoria pública. Cuando procede el uso de esta modalidad de selección, la entidad deberá plasmar las justificaciones que llevan a esta vía en acto administrativo previo, exceptuándose los contratos de previsión de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los de empréstito, los administrativos suscritos entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, y los contratos que requieren reserva, en el que se señale la respectiva casual, la determinación clara del objeto a contratar, el presupuesto estimado junto con las condiciones exigidas al contratista y la indicación del lugar donde se puedan consultar los estudios previos que soportan la contratación. El presupuesto público es el paquete económico que soporta los gastos públicos de la nación previamente determinados en los planes de desarrollo correspondientes a un periodo fiscal. Dentro del sistema presupuestal tenemos el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual de la nación. Este sistema presupuestal debe fundamentarse en principios orientadores que lleven a su elaboración correcta. Para esto tenemos la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad y la coherencia macroeconómica. Conclusiones. Para lograr un buen funcionamiento de la administración pública se hace necesaria una buena planeación, especialmente en lo que se refiere a la contratación. La contratación pública es el eje fundamental de las entidades públicas. La publicidad en los procesos contractuales permite la pluralidad de los oferentes. La contratación estatal se va adaptando a las necesidades del Estado de cara al ciudadano.